¿Cómo están? Espero que estén bien. En esta ocasión vamos a hablar de un tema tal vez poco tratado en materia también de arte y de literatura, que es la competencia. ¿Ustedes creen que exista realmente competencia en arte y literatura? ¿Realmente la hay? Cuando el arte, cada obra artística es única e insustituible. Esto lo menciono porque ya hace mucho tiempo, en una de las presentaciones que hubo de mi libro de cuentos, El miedo lejano y otras fobias, al final, después de dedicar algunos ejemplares a los lectores interesados y a algunos amigos, ya a punto de irme, se me acercó un desconocido que, con una mezcla de falsa perspicacia como para dejarme pasmado con una interrogante, algo sagaz, algo audaz por lo descontextualizado, y también falsa inocencia, tal vez, no sé, me preguntó: ¿y cómo ve usted la competencia? Yo me quedé un poco con una reacción inmediata de sonrisa. Cada obra de arte es única, es insustituible. Si quieren competir, vendan cremas para la cara o vendan zapatos. No escriban libros ni intenten hacer arte. Desde antes de que se pusiera de moda en el seno del consumismo, la palabra, y también de la sociedad en la que vivimos, la palabra competencia siempre me resultó tan sospechosa como infantil, pueril, superficial, producto de un anhelo por despojar al otro de su suerte para que el despojador sea el único, o por lo menos uno de los pocos privilegiados. En suma, me ha parecido que tal palabreja, competencia, denota cierta inseguridad, cuando no envidia y resentimiento, una suerte de subdesarrollo mental, según el cual la cantidad de lectores, de dinero, de ediciones, de traducciones, de éxito, de lo que sea, no es un simple medio para difundir la calidad de la obra, sino un fin en sí mismo. Ahora la gente se va más por la cantidad que por la calidad. Hoy nuestros políticos demócratas compiten porque en el fondo son negociantes. Les interesa la cantidad y no la calidad. Es la tiranía de las masas, como dijo alguien, o como lo llegó a decir Jorge Luis Borges: la democracia, ese curioso abuso del número. Así lo dijo. Pero, bueno, independientemente de eso, la figura del servidor público se ha reducido a frases retóricas en los discursos, que no son otra cosa que palabrería. Y si antes hubo escritores o artistas que compitieron, en realidad se trató de cuestiones más personales que estéticas. ¿En qué pudieron, nada más díganme, en qué pudieron competir las poéticas de Francisco de Quevedo y de Luis de Góngora, siendo ambas tan disímiles y distanciadas? Cada gusto es producto de una educación muy particular, de un proyecto interior, de un deseo que monopoliza porque traza una dirección contundente. Incluso si los temas de dos o más obras son iguales o muy semejantes, no lo serán ni en el tratamiento de contenidos ni en el estilo, en todas las acepciones de esta palabra. Tanto el estilo como el sello o la huella subjetiva del artista, como los procedimientos, las técnicas, las estrategias, los recursos que utiliza. Cada libro tiene sus lectores, cada obra de arte posee su público, cada lector tiene sus libros, y ese conjunto puede y debe enriquecerse. Pero a un artista solo puede exigírsele el dominio de una o diversas técnicas, recursos, procedimientos, estrategias, ideas. A un escritor solo se le exige que escriba bien, que sus personajes sean verosímiles, que sus atmósferas, sus escenarios
sean tangibles. Lo demás es cuestión de gustos o del azar o de la suerte. Por ejemplo, si nos preguntamos por la entrada en el llamado campo literario, ¿quién entra a ese o a esos campos literarios? O si nos preguntamos por un determinado canon, o por ejemplo, si alguien entra en alguna feria del libro, en alguna galería, en alguna exposición, en una sala de conciertos. ¿Acaso todo esto sea lo que Georges Bataille llamaba la voluntad de suerte? No lo sé. Tal vez sea suerte, tal vez sea mercadotecnia, publicidad literaria, publicidad artística, tal vez sea producto de la difusión o simplemente que el gusto en tal obra se fue difundiendo de tal forma de boca en boca que se generó un gusto colectivo o comunitario por determinada obra. Muchos factores, muchísimos factores se mezclan en lo contingente, que finalmente es la esencia del espacio y del tiempo. Pero un artista como Ingmar Bergman, como Fassbinder, como Luis Buñuel, como Fellini, como Tarkovsky, pues son únicos e insustituibles. Y tal vez la competencia y la envidia y los celos puedan venir de esa entrada en el campo literario, de esa entrada en la feria del libro o en la galería o en la exposición o en la sala de conciertos. Es decir, sería en dado caso una competencia que tiene más que ver con la política o con la manera de difundir la obra que con la obra como tal, en tanto fenómeno estético. En ese caso no la hay. En ese caso cada obra es única, cada obra es insustituible. Si hablamos de esquemas que se repiten una y otra vez, nos salimos del terreno del arte para entrar en el de la artesanía, sin importar que se produzca de modo industrial o manual. Pero incluso en estas novelas enlatadas, en estas canciones enlatadas, en estas repeticiones hasta la náusea de machotes narrativos y de personajes, pues cada obra tendrá su individualidad porque tendrá variantes respecto de las demás obras, aunque los esquemas sean parecidos o idénticos o iguales. Cabe recordar también que cada obra artística es un monopolio, como lo llegó a decir más o menos por el año 2006 el poeta Gabriel Said. Él lanzó una idea que a mi juicio trasciende toda discusión en ese sentido para adquirir dimensiones más profundas. Este poeta dijo: al hablar de competencia en el mercado del libro, se olvida que cada título es un monopolio. ¿De qué competencia estamos hablando? Yo opino lo mismo. Cada libro, cada obra musical, cada pintura, cada película son en sí mismos monopolios. Esto significa que a diferencia de la artesanía, el arte es único, insustituible. ¿Quién quiere entonces competir? Un artista debería desear colegas, camaradas, cómplices, un público, cautivo o no, que se haga cómplice de su obra, como lo deseaban autores como Juan García Ponce. No quiere ridículos competidores, quiere cómplices. A mi juicio, eso es lo que quiere todo artista. Habrá muchas excepciones, por supuesto. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Para ti hay realmente competencia en el arte y en la literatura? Si te gustó este video, pon me gusta, suscríbete a este canal, activa las notificaciones y nos vemos en el siguiente video.